la flor azul. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, qué horrible lo de Bolivia, la verdad, qué tristeza, ¿eh? Dan ganas de... No voy a completar la frase, pero qué desilusión. Crónica de una autodestrucción. Totalmente autodestructivo fue, totalmente autodestructivo. Pero digo, siempre con los hechos de la realidad, uno puede, me parece, tener dos formas de recepción. Una, la típica, la automática, lógica, la lamentación, y otra, la del aprendizaje. Me quedo y voy por la segunda. Primero, haciendo una lectura, si se quiere, cuantitativa de los resultados del voto del día de ayer, ¿no? En principio, el ganador sacó 32%, dijo que en realidad los medios intentan dibujarlo de un derechista, y en realidad es un populista demócrata cristiano que sería como acá un radical, pero hay un disfrute por parte de los medios internacionales de decir que ganaron dos tipos de derecha, y el que salió segundo, efectivamente, el Tuto Quiroga, es un hombre de derecha, es simpatizante de Milei, pero el que ganó no, es un tipo de centro o derecha que puede terminar siendo como cualquier radical de acá, terminar siendo de derecha. Pero primer tema de la lectura, ¿no? Segundo cuantitativo que me adelanté, que es clave. Entre los votos nulos, que fueron aproximadamente casi el 18%, que fueron los votos de porque Evo Morales llamó a anular el voto. Yo te pediría, porque nuestros oyentes tal vez no estén del todo enterados, que comencemos contando un poco qué pasó entre Arce y Evo Morales, porque si no, no se entiende lo que pasó en Claro, Bolivia. está muy bien. Hubo una interna feroz. Salvaje. Evo Morales, el Tribunal Constitucional Electoral le impidió volver a ser candidato después del golpe de Estado que hubo. Recordemos el golpe de Estado de Yanine Áñez, que está presa. Sí, el que ayudó a Macri, sí. Efectivamente, que está presa con una prisión de 7 años. En aquel momento se presentó Arce junto con Choquehuanca, que había sido un hombre clave también de la presidencia de Evo Morales, y que ya en la presidencia de Morales había tenido algún roce con el propio Evo Morales. Y Arce había sido ministro de Economía de Evo Morales. Y Arce había sido efectivamente ministro de Economía. Hubo inicialmente la lectura sin prejuicio, diría una interna feroz al interior del MAS, que logró ir desgastando, que llevó incluso a situaciones de corte de rutas por parte cerca del Chapare por gente seguidora de Evo Morales, que desembocó en una crisis económica vinculada a los hidrocarburos, que justamente habían sido un elemento clave del despegue que había generado Bolivia a principio. Pero todo esto, ¿por quién lideraba? ¿Todo esto por una cuestión de personalismo? Mirá, ¿O cuestiones hay interpretaciones. Yo te voy a decir la que yo creo después de haber leído bastante. Claro, decime. Yo creo que Evo Morales no soportó no continuar siendo el presidente de Bolivia y le hizo la vida imposible a Arce. No pudo superar la frustración. No pudo superar la frustración y... ¿Por qué no van al psicólogo antes de hacer mierda a un país? Sí. Esto es, a ver, las luchas fratricidas al interior del movimiento popular en distintas partes del mundo explican gran parte de los triunfos de la derecha. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las internas entre los partidos populares explican la derrota de los pueblos. Así es, porque no hay nada que genere más desconfianza. Y no tenemos que ir muy lejos, Sandra. Creo que tenemos que hacer una mirada respecto a
lo que viene sucediendo en la Argentina. Si bien no tiene la lógica de la carnicería que tuvo en Bolivia, aceptemos que en Argentina ha habido, y creo sobre todo en los últimos años, algunos conatos de enfrentamientos que se tendrían que haber resuelto, si se quiere, digamos, en la absoluta confidencialidad interna, y que en ningún momento debieran haber salido hacia el exterior. Pero más allá de las analogías que uno puede hacer, quiero simplemente explicar algo que me parece clave. Si uno mira la cantidad de votos que sacó el ganador en el día de ayer, es más o menos la misma cantidad de votos que uno puede sumar de los votos nulos de Evo, los votos del MAS y los votos de Andrónico, que era Andrónico creo que se llama, estoy diciendo una barbaridad. Sí, bueno, Andrónico. Andrónico. El otro candidato, que es el presidente del Senado ahora, el MAS se dividió. Uno fue con Castillo, que sacó el 3%, que es el actual ministro de gobierno de Arce, Castillo, que sacó el 3,1%, y Andrónico, que sacó el 8%. 14 sacó el voto nulo. Si uno, incluso en el marco de esta fragmentación en 3 pedazos, las une, sacaron más votos que el que ganó el día de ayer. Qué pelotudo. Lo cual, cualquier candidato unificado estaría, de la izquierda boliviana, estaría de cara a una segunda vuelta sin duda para octubre, que es cuando se va a hacer la segunda vuelta. Pero ahora sí, viendo claramente el desastre del resultado, explicar que hay una tendencia, creo yo, bueno, que se puede ver en distintas partes del mundo, y por supuesto hay contraejemplos de movimientos populares que se han caracterizado por defender la unidad a capa y espada, y estoy pensando por supuesto en Venezuela, en Cuba, etcétera, para evitar justamente este efecto de desmoralización, de indiferencia que produce las luchas fratricidas al interior del movimiento popular. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que me parece muy importante, porque si uno, en el marco de una organización política, supone que está defendiendo lo colectivo por sobre lo individual, si uno considera que el objeto de la política es la mejora de la vida de aquellos que han sido desposeídos o que son más vulnerables, asumir posicionamientos individualistas, particularistas y fratricidas es doblemente condenado, porque es condenable, porque uno lo puede entender en la derecha, digo, entre Macri, Milei, el pseudo radicalismo que hoy tenemos, Schiaretti, esa fragmentación que también existe en la derecha, pero que efectivamente defienden intereses corporativos, particulares o individuales, o defienden negocios. Y a veces, cuando se defienden negocios, hay que ver quién gana, si gana la corporación exportadora ruralista o la UIA, ¿no? Entonces ahí hay intereses que enfrentan. Se supone que en la tradición, si se quiere, emancipatoria, el concepto pueblo, el concepto de las mayorías, que en realidad es el concepto de los trabajadores, tiene prioridad por sobre cualquier particularismo. Es decir, cuando uno lucha en términos emancipatorios, no dice yo lucho para que los trabajadores manuales estén mejor que los trabajadores rurales, digamos, claro, ¿no? Digo, uno trata de construir, digamos, sobre la base de quiénes son los desposeídos, quiénes son los que están siendo castigados por modelos de dominación, y tratar de representarlos a todos. Entonces, lo que hemos visto en Bolivia, y esto es trágico, es una ausencia. Vos dijiste algo que yo coincido totalmente, que es una ausencia de adultez, sí, y de perspectiva para reducir
las diferencias que existen siempre. No hay lugar en donde no existan diferencias. Claro. En la medida de que somos diferentes, somos personas diferentes y reivindicamos la diferencia en sus distintas formas, aceptamos que esas diferencias juegan y pueden jugar positivamente en lo colectivo. Ahora, cuando la diferencia, y pienso por ejemplo, ahora lo voy a exponer, ¿no? Cuando la diferencia se prioriza por sobre el conjunto, y voy a decir algo provocador, cuando las perspectivas étnicas, de género, rurales, industriales, urbanas, raciales o racializadas, etcétera, se posicionan en un primer lugar por sobre la perspectiva de las grandes mayorías populares, se fragmenta. Entonces, el principio básico de la lucha popular es la unidad. Y hay que dejar de lado, sin duda, Que no es una palabra, no es una personales. palabra, no es una palabra la unidad, no es una palabra, es una herramienta. Claro, exactamente, pero es la forma que en la historia, sobre todo de los últimos 5 siglos, los grandes movimientos populares triunfantes han logrado constituir un poder. Es decir, Claro. el poder frente al poder omnímodo de la riqueza, el dinero, las armas, la brutalidad. Lo único que hay enfrente puede ser unidad. Sin Es unidad no hay nada. unidad y eso implica, yo tengo miedo siempre que se entienda la unidad como uniformidad, ¿no? Que la gente no entienda que hay una diferencia entre decidimos algo colectivamente, aunque yo no esté de acuerdo con la mayoría de eso, me pongo a trabajar porque para mí es más importante el colectivo que mi perspectiva individual. Es decir, pero es previo. Yo sé que la única fuerza posible que tiene el pueblo es estar unido, ¿no? Si yo hay alguna cosa, no me gusta algún candidato, el otro me miró mal, el otro me cagó hace 3 años, etcétera, etcétera. Y si yo, para mí, me domina esa particularidad, esa nimiedad por sobre el principio central de la unidad popular y de la unidad de las mayorías, es porque soy un pelotudo. Bueno, estos dos se han comportado como pelotudos porque han cerrado una época dorada de Bolivia con una derrota que Estrepitosa. estrepitosa Sí. y además los hace enanos a los dos, ¿viste? Los hace Sí. imbéciles a los dos. Y es un problema, pero no solo para ellos, y para Para el todos los pueblo boliviano. bolivianos y para toda la región también. Exactamente, exactamente. Cuando más necesitamos enfrentarnos a la lógica brutal de personajes patéticos que venden pacificaciones en Europa y que hacen despliegues militares, como anunció esta semana Trump, de submarinos nucleares en el Caribe, para el nuevo enemigo del narcotráfico global y ser capaces de invadir países en nombre de eso, como en otro momento lo hicieron en Irak, en nombre de armas que no tenían, etcétera, etcétera, frente a ese poder omnímodo, ofrecerle cándidamente la lucha fratricida es un regalo que no se puede aceptar, No, que no se no, puede aceptar. son Por eso imperdonables. reivindico todas aquellas tradiciones que, aunque suelen ser consideradas un poco duras, han priorizado tanto la unidad que el primero que abandona la unidad cobra, Ujú. ¿no? Y bueno, creo que esos han sido los procesos políticos que nos ilusionan con la posibilidad de que podamos, con nuestras formas, con nuestras características, con nuestra idiosincrasia, con nuestra creatividad, volver a recuperar proyectos emancipatorios donde el liderazgo esté puesto al servicio de la unidad. Si no hay unidad, todo esto que hizo Evo, que hizo Arce, que hicieron esto, Se nos viene ahora van a olvidando. entrar en un proceso de deterioro. Pienso que el candidato, De deterioro y de revancha.
Claro, sí, el candidato ganador, hijo de un expresidente boliviano, Paz Zamora, ¿no? Que fue presidente durante 2 años en los años 80, si no me equivoco, o sí, del siglo pasado, y fue intendente de Tarija, o alcalde de Tarija, ofreció en su candidatura un plan platita, textual, ¿eh? Y se habla de lo que sucedió ayer como un Rodrigazo, porque se llama Rodrigo Paz, ¿no? Eh, Van a una situación de conflicto interno terrible, porque hay un 20-30% que estás viviendo una crisis, sobre todo vinculada a la energía, que han hecho un desastre en la administración, producto de peleas ridículas, y bueno, habrá que ejemplificar y con esto termino, ¿no? Lo que ha sucedido en Bolivia como lo que no tenemos que hacer. Es increíble, yo todavía te juro que no puedo creer en la torpeza de esos dos tipos. Tipos que habían ganado las elecciones, estoy hablando en primera vuelta. Son una vergüenza. Es la primera vez que va a haber una vergüenza. Una segunda vuelta en Bolivia, porque el MAS arrasaba y no pudieron tener la lucidez para bajarse del caballo, en todo caso, esperar otra oportunidad en el caso de Evo, y le hizo la vida imposible a Arce, sin duda, y Arce no tuvo capacidad como para probablemente recuperar ese liderazgo que previamente había generado el propio Evo Morales. Los dos responsables de una tragedia política para nuestro continente. Gracias, Jorge. Primera tanda del jugo de limón. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.